y quería comenzar preguntándole por eso, desde su perspectiva, ¿qué tan importante ha sido ella para la fiesta? Y algo que también le he querido preguntar a otras personas es, ¿qué habría pasado si Esther Forero no hubiese hecho parte del Carnaval de Barranquilla? Es decir, ¿sería lo mismo el carnaval sin su figura? Seguramente que sí. Eh, de pronto esto te puede desilusionar, pero en mi concepto, Estercita no fue tan importante para el carnaval. Eh, Hay algunos hechos puntuales que la ubican a ella como precursora de de algunas de las actividades del Carnaval de Barranquilla, pero ligándola a a la cuestión inicial, porque tengo entendido que todo surge a partir de la inquietud que tenemos acerca de la participación de las mujeres en las carteleras musicales. Pues Sí. eso ha sido la constante. Las mujeres no han tenido, es decir, con excepción de alguna vez de Irene Martínez, que ha sido como la presencia más notoria, a mi modo de ver, en lo nacional, y de una Celia Cruz a nivel internacional, la participación de las mujeres no ha sido relevante en el Carnaval de Barranquilla, por lo menos no en en las carteleras musicales. De pronto alguna que otra mujer que participaba como cantante en alguna orquesta, Matilde Lina en la de Lucho Bermúdez, y eso que no los trajeron repetidamente, no obstante ser Lucho Bermúdez quien era y su orquesta lo que representaba. Pero, y bueno, de las primeras canciones exitosas del carnaval, Joselito Carnaval de Lucho Bermúdez, por allá de los años 40, la primera gran canción exitosa del carnaval a mi juicio. Hablo de canciones colombianas, obviamente, porque en los años anteriores lo que pululaba era eh, la música de las orquestas extranjeras, sobre todo la música cubana y la música venezolana que llegaban mucho. Pero realmente la presencia de, a ver, ¿quién más puede ser? Es que no había pensado en ese detalle, pero además de Irene Martínez, que durante un tiempo fue muy preponderante, porque ni en la música vallenata estaba recordando el caso de la jovencita esta que Patricia murió, Terán. Patricia Terán, pero Patricia Terán tampoco fue preponderante en el carnaval. Y Patricia Totó la Terán, Momposina creo que tampoco jugó un gran no, papel. no, no, por favor, nunca, nunca se presentó Totó. Estoy absolutamente seguro de que Totó no se presentó nunca en las carteleras del carnaval. La recuerdo sí en las carteleras previas al carnaval, por ejemplo, en esta actividad que hacían que se llamaba La Noche La del Noche Río. del Río, pero esa no era cartelera del carnaval. Para decir que se presentó en el Hotel del Prado o en la Caseta El Toro Sentado o en la Caseta Matecaña o en ¿cómo en la fábrica se llamaba, la que quedaba allá junto al aeropuerto. Ya se me olvidó el nombre, ¿la qué? Bueno, ahora recordaré el nombre. No, no se presentaban, no era el caso de las presentaciones. El caso de Esther Cita, volviendo otra vez al grueso del asunto, es diferente porque Estercita se abre paso ella sola. Exacto, Ella ahí va, quería preguntarle, porque es que es muy ella va raro en que en un tiempo de contracorriente de las tanta actividades del masculinidad, carnaval. ella como que rompe el molde y se abre ella. Para poder Estercita entrar, para que tengas idea, para poder Estercita entra al carnaval de Barranquilla en la segunda fase de su carrera. Ella tiene dos presencias importantes. Una entre 1940 y 1960, perdón, 1940 y 1950.
Ok, De 1950 a 1960, ella se ausenta en una larga gira internacional porque ella quería hacer presentaciones internacionales, pero fuera de Venezuela y Panamá no obtenía mayores ofertas. Entonces ella se inventa una gira con el poeta Jorge Artel, salen del país y hacen un recorrido durante 10 años. Regresa en 1960 y a partir de entonces ella empieza a tocar las puertas de Carnaval S.A. para que, perdón, digo Carnaval S.A. y esa es otra entidad en ese política. momento era Fundación Carnaval, me parece. Era la Junta Permanente del Carnaval. Ok. Ella toca las puertas de la Junta Permanente del Carnaval durante varios años, tratando de que se le abrieran las puertas para una programación que ella se había ideado, que era unos desfiles nocturnos conmemorando unas actividades que ella había visto en su infancia y en su juventud en el barrio abajo, que se llamaban las guachernas, y que ella en México después las vivió, allá se llaman las congas, y al revivirlo ella consideraba que era igual, o se había ido de Cuba para Barranquilla o de Barranquilla había salido para Cuba, en una época en que hubo muchísima relación entre ambas ciudades, de La Habana y Sobre todo de Barranquilla. Santiago de Cuba, creo que se hablaba mucho de las No, congas. estamos hablando de La Habana, sí. Ella estaba en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba es donde ella presencia la conga, pero estamos Ajá, hablando de La Habana y del intercambio musical entre La Habana y Barranquilla. listo, hágale. Bueno, te decía entonces que después de los años 60 ella regresa y desde 1960 hasta 1967, si no estoy mal, tú tienes ahí la fecha de la primera guacharna, 64 o 67, estoy casi seguro que fue en el 67. Voy a buscarlo. Guacherna. Tengo 1974. 64. Dice acá 74. Un artículo de revista Semana. De pronto tienen un error. No, no. 74. 74. 74. Bueno, imagínate, 14 años. 14 años dura Estercita insistiendo en la posibilidad de que instauren aquí en la fiesta del carnaval este desfile que ella había visto en Santiago de Cuba. Y solamente lo logra gracias a que el director de la Junta Permanente del Carnaval es un amigo de ella, Ernesto Macaulan, el papá del periodista. Ajá. Pero eso más o menos te da idea y la otra actividad es el Congo. El Congo de Oro, que tú debes saber que el Congo de Oro es idea de Estercita Forero, incluido el nombre. Bueno, no sabía que Incluido, el nombre había sido incluso propuesta de ella. Sí había escuchado que ella había no, tenido. no solamente el nombre, también el primer Congo de Oro se entrega por iniciativa de Estercita Forero, que habla con Alfredo de la Espriella, ya que era a la sazón el jefe de cultura, el jefe de la oficina de cultura del departamento, para hacer un espectáculo premiando a las mejores orquestas. Entonces ella se encarga de vender las boletas en diciembre, ni siquiera es en carnavales. Mira, se demora después de que ella consigue la aprobación de Alfredo de la Espriella, después de carnavales, que los carnavales son en febrero, ella se demora hasta diciembre. Y es en diciembre cuando hacen la primera entrega de Congos de Oro. Eh, Me pregunto, eh, es decir, pero siempre hubo un permanente pensar y repensar de parte de Estercita para incluir cosas en el carnaval que lo hicieran un poco más acorde con lo que podía estar pasando con otras festividades en el mundo, ¿no?
Así es. Eh, pero desde 1960, cuando ella regresa, ella se incorpora al ballet de Sonia Osorio. Ujú. Y con el ballet de Sonia Osorio empiezan a hacer montajes de temas, de sus temas musicales, porque ella viene con una influencia bastante negroide, o mejor, ¿cómo lo llaman ahora? Afro, influencias afro, de la música afro, de su presencia en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, sobre todo en estas tres, en República Dominicana, y empieza a hacer montaje de canciones que tengan esa prevalencia. Y monta, por ejemplo, La Embrujada, monta una canción que se llamaba José Colombo, José, ya no me acuerdo el nombre. Ahorita te lo paso por WhatsApp. Bueno, monta unas canciones con coreografía de Sonia Osorio y empiezan a presentarse para las presentaciones de coreografías, tanto en el Country Club, que son actividades anexas al carnaval, pero no del carnaval exactamente, sino que ella busca la manera de participar con sus canciones y con su música. Y anteriormente ya le había grabado algunos de los integrantes de los Corraleros de Majagual, ya empezaron a grabarle de Venezuela las principales agrupaciones, entre ellas los Melódicos y Lavillos, pero también 5 o 6 orquestas venezolanas ya estaban grabando sus canciones, es decir, todo por esfuerzo de ella. Ella es quien se abre paso, ella es quien busca los músicos, ella es quien se propone. Ya había grabado con Pacho Galán también. Con Pacho Galán había grabado un par de canciones también que tienen mucha repercusión en ese momento en Barranquilla, entre ellas Bombo y Maracas. Bombo y Maracas es letra y música de Estercita Forero. Los arreglos son de Pacho Galán, pero la música es de Estercita. Wow. Y hablando de los arreglos de Estercita, señor Álvaro, hay una canción que me llama particularmente la atención. Bueno, ella, por encima de todo, también tenía como una inclinación profunda hacia la crítica, y eso queda claro, me parece, con dos canciones. Una es Érase una vez en Barranquilla, ¿Tiene una relación con qué me dices? como con una profunda crítica social que ella incluso dentro de sus canciones se atrevía a lanzar. No te entiendo la pregunta, ¿Le puedes perdona, pero subir el estoy un volumen al poco, celular? ¿O es que tiene... es que ya lo tengo todo. No, es que no es el celular, soy yo. Dale, Bueno, repíteme, por favor. es que en digamos, en la discografía de Estercito uno encuentra canciones como Érase una vez en Barranquilla, que pueden tener una carga, una crítica social bastante constructiva, pero al mismo tiempo como que a nivel cultural nosotros nos encargamos como de centrarnos únicamente en unas acciones en específico de la obra de Estercita. Sí, tienes razón en eso. Estercita Forero tenía conciencia de clase. Ella en su juventud fue gaitanista. Ella era liberal de izquierda. Eh, eh, Wow. y admiró mucho a Jorge Eliezer Gaitán. Y estuvo casada con Jorge Artel, que era un poeta de izquierda. Oh. Y, y cuando ellos salen del país, salen exiliados, porque a Jorge Artel lo están persiguiendo políticamente después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y Jorge Artel sale huyendo del país para evitar su muerte. Él está condenado a muerte por las huestes conservadoras. Y como había ese Oh. enfrentamiento tan duro, entonces Jorge Artel han matado ya varios de sus amigos en Cartagena, varios de los dirigentes liberales que estaban con él en Cartagena. Y García Márquez, te recomiendo ese texto, búscalo en las obras escogidas de García Márquez. Él hace una despedida de Jorge Artel, creo que se llama un Jorge Artel continental. Así se llama el texto que escribe García Márquez en 1949. Imagínate, García Márquez era un peladito, tenía menos, tenía menos de un año
de estar escribiendo en el Universal Gabo. Bueno, el caso es que ellos salen huyendo de Colombia, van a Venezuela donde aspiran a que Rómulo Gallegos, que es un escritor y que también es de izquierda, los acoja porque ha sido elegido presidente, pero a Rómulo Gallegos también lo destituyen, le dan un golpe militar. Sí, Entonces claro. ellos tienen que salir huyendo de Venezuela y van a parar a República Dominicana, donde hay un dictador muy tremendo que se llama Trujillo. Leonidas Trujillo. Y Leonidas, y en un enfrentamiento, en un recital poético con canciones que ellos tienen en una noche, salen de pelotera con la hija de Trujillo y tienen que huir de República Dominicana y se van a Puerto Rico. En Puerto Rico se encuentran con Rafael Hernández, que además de ser un gran compositor, Gran compositor es de además, boleros. un, es además un líder independentista, Sí. es decir, un líder de izquierda. Y hacen buenas migas con Rafael. Rafael le presta su orquesta y le presta su asesoría y además la apoya y la impulsa. Es gracias a Rafael Hernández que Estercita Forero empieza a tener ya una dimensión continental, porque graba con su orquesta lo que ella consideraba sus primeras canciones. En eso tiene razón, Estercita Forero tenía conciencia de clase y fue siempre toda su vida hasta su muerte. Eso la impulsó a ella a ser una reivindicadora de los derechos femeninos sin proponérselo, sin ser una líder feminista. Pero tú encuentras, por ejemplo, a Estercita Forero vistiendo con su atuendo de cumbiambera y es la primera persona que saca la cumbia fuera de nuestro país. Y ella viste con su atuendo de cumbiambera y se presenta en Venezuela y en Panamá con su atuendo de cumbiambera. Y llega a ¿En este qué años, extremo. en qué años estuvo ella en Venezuela y Panamá llevando pues la La cumbia? primera vez, asómbrate, la primera vez que ella está en Panamá es 1939. Ya llevando la cumbia en 1939. Y en 1941, por primera vez, ella se presenta en Venezuela. Sale, yo creo que es la primera mujer que se presenta en Venezuela. Así está catalogada, la primera cantante colombiana que se presenta en Venezuela internacionalmente como músico es Estercita Forero. Y te decía que no sé por qué razón, eso nunca lo he podido saber, pero supongo, ella en 1941 se toma una foto con atuendo de cumbiambero, es decir, con camisa y pantalón. Cuando ¿En qué año? 1941, Ok. cuando eso era absolutamente prohibitivo por la sociedad, llamémoslo por los reflejos de la sociedad dominante. De eso sí era consciente ella, Y que de hecho, pero, pero no era esa, consciente de que con eso estaba desarrollando una actitud feminista. No, porque no lo había. No claro. era esa la consideración. Y sin embargo, hay algo que me llama poderosamente la atención, que es que Estercita tiene una canción que se llama Disimúlame, en la que habla de cómo ella como mujer está en contra como de esos estigmas que hay para las mujeres de su tiempo. Esa canción la graba en Puerto Rico. Ya eso es en 1951, 50, 1950. Sí, ya ella viene de una relación más intensa con Jorge Artel y con Rafael Hernández y con Luis Palé Matos, que es otro líder independentista, poeta también puertorriqueño. De manera que ya para esos días sí es probable que ella tuviera por lo menos un poco más de conocimiento acerca de su condición y sobre todo le había tocado luchar muchísimo contra los prejuicios sociales que consideraban que las mujeres en el espectáculo tenían que ser mujeres de vida fácil. Eso era la catalogación. Por eso había tan pocas mujeres en el espectáculo, porque las asimilaban directamente
a la vida fácil que llamaban, que no es tan fácil. Comprendo totalmente. Con respecto a lo del Carnaval de Barranquilla, siempre ha existido esa subestimación, no es de ahora, siempre. Ahora no se explica uno cómo puede ser tan marcado habiendo cambiado tanto los tiempos y el carnaval sigue siendo la misma presencia. Y es inobjetable que las mujeres han alcanzado presencia dinámica a través, por ejemplo, si tú lo ves en las nuevas generaciones, ¿por qué no contratan una Carol G, por ejemplo? ¿O por qué no contratan una Maía? ¿Por qué no contratan una Adriana Lucía? ¿O por qué no contratan una Jean del Tambó? ¿Por qué no contratan, bueno, mujeres sobresalientes a esta niña vallenata de ahora de estos días? Ana del Castillo. Ana del Castillo, por ejemplo. O la otra que le llaman la reina del vallenato, ya no me acuerdo cómo se llama. eh, Sara, bueno, hay muchas mujeres actualmente en el vallenato. Hay una niña Iguarán también que es muy sobresaliente. Es decir, para escoger habría un abanico bastante extenso. Sin embargo, las condiciones siguen siendo las mismas. No sabe uno exactamente cuál es la razón, pero en todos los estilos musicales hay mujeres sobresalientes. De manera que sí, hay que reclamar la presencia más equitativa pues, en ese aspecto. Claro. Señor Álvaro, lo que comentaba antes con otra de las personas a las que entrevisté y estoy entrevistando para este trabajo es que anteriormente había como una tendencia mucho más marcada a que el carnaval tuviese música del trópico, es decir, sonidos tropicales, salsas, merengues, todo era como muy bienvenido y con el paso de los años el carnaval ha soltado eso. No digo que esté bien ni que esté mal, pero ¿usted a qué factores lo atribuiría si es a un factor meramente económico o a que el carnaval no ha sentado unas bases sólidas en torno a sus orígenes? No, yo lo que creo es que somos nosotros los que estamos desfasados. En eso sí no estoy de acuerdo. Es decir, los orígenes del carnaval son otros. Los orígenes del carnaval en la música, para ir hilando delgado. Lo que uno quisiera, el bullerengue, por ejemplo, el mapalé, por ejemplo, la cumbia, por ejemplo, el porro, por ejemplo, no estaban en los orígenes del carnaval. El que diga eso es mentira. Eso estaba porque era música original, estaba en los sectores marginales. Eso lo veías tú, por ejemplo, a orillas del río. Lo veías tú claro, estamos remontándonos a 1800. Eso lo veías tú en las laderas del convento de la Popa, allá en Cartagena. O lo veías aquí en Barranquilla, en el barrio abajo del río. No, ni siquiera en el barrio abajo, en el barrio arriba, que era menos ostentoso todavía. Entonces, eso no se veía en el carnaval. El carnaval tenía otro tipo de música. Entonces, ¿por qué no traemos el charleston? ¿Por qué no traemos esa música norteamericana, el one step, que era lo que sonaba en los comienzos en los clubes sociales? No era la música nuestra. Lo que sonaban eran los valses, en algún momento las contradanzas, los boleros, pero los boleros viejos, viejos, viejos. Esa era la música que sonaba. La música que llamamos del río, o la música nuestra, la música folclórica, mira, te vas a asombrar. La primera vez que coronan a una reina del carnaval con música nuestra es en 1951. Ya eso está muy lejos de los orígenes del carnaval. Lo que sonaba entre 1940 y 1950 era música cubana, preferencialmente. Ujú. Y lo que sonaba antes de 1940 era la música que nos llegaba de Nueva York. Entonces, lo que hay es un embeleco con la música tropical. Nos dicen, no, pero es que ya no se oye Juancho Piña, ya no se oye el Checo, ya no se oye.
Sí, pero es que esa era la música que oíamos nosotros, la gente de mi edad. Esa no es la música del carnaval. Esa era la música nuestra en los carnavales. Pero si coges a mi abuelo te va a decir lo mismo. Hey, ¿por qué no está sonando la música nuestra? ¿Por qué se está metiendo aquí un loco como el Checo o como Juan Piña? Porque Juan Piña y esto tenemos que aceptarlo. En su primer momento, por los viejos no era aceptado. Como yo recuerdo que en mi época, cuando nosotros empezamos a ver los Beatles, a mi papá no le gustaba. Esa música de maricas, ese pelo largo, esas vainas, ¿esto qué es? Y no lo aceptaban. Lo mismo nosotros, los viejos, que somos los que estamos, creemos que mandamos la parada, estamos diciendo, hey, la música tropical, ¿qué? Señor Álvaro, se cerró su cámara y el micrófono. Eso. Aló, Ahora sí. espérate, espérate que ahora se me fue a mí esta vaina. Bueno, ya. Ay, Bueno, entonces no te dejes enredar de eso. Yo eso sí lo tengo claro. Esa no es la música del carnaval. Esa es nuestra música, la música de una generación que crecimos con esa música, la añoramos y quisiéramos que sonara ahora, pero tenemos que adaptarnos. Esa no es la música de nosotros. Esa es la música del carnaval de hoy. ¿Qué hacemos si ya nos cambiaron? No nos gusta. Bueno, está bien. Ese es otro cantar. Pero esa es la música. Ah, que no lo llamemos música. Ese es otro problema. Pero ellos sí lo llaman música. ¿Qué hacemos? No te dejes enredar de eso, que eso sí lo tengo claro. es Lo que decir, hay en el no es que fondo, el carnaval tenga una música establecida, sino que se adapta de acuerdo con el tiempo. claro, es que la música y el carnaval evolucionan a la par. ¿Qué hacemos? Lo que sí no es dable, y en eso sí te doy la razón si lo solicitas, es que traigamos a música ranchera para montar en carnaval, como ha sucedido, que traían a este señor mexicano, ya no me acuerdo cómo se llama, el rey, A el de Vicente Fernández lo a trajeron, a Vicente su hijo el Fernández, por año ejemplo. pasado. Pero esa, pero esa no es la música nuestra de carnaval. Pero coja a un santandereano y convéncelo de que no es su música de carnaval. Ese es su carnaval. Pero está viviendo en Barranquilla. Bueno, sí, pero, ajá. Entonces se mete en el carnaval. ¿Qué es el carnaval? Beber, tomar y oír música y bailar. Eso es todo. Pero tú no le puedes pedir a un santandereano que tome y baile en lo que a ti te gusta.